se leerá el siguiente punto del orden del día. A Comisión de Bienestar Social y Salud Pública, expediente HCD número 35-186-2022, concejales Bloque y Frente de Todos, sobre adhesión a la Ley Nacional número 27.642, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable o Ley del Etiquetado Frontal, dictamen número 3. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Primero, quiero expresar dos sensaciones que pueden verse como contradictorias al respecto de este tema que vamos a abordar con esta ordenanza. La primera es de satisfacción por el proceso de aprendizaje que implica para quienes tenemos la responsabilidad de legislar, aprender de los temas o proponernos aprender de los temas que nos convocan a legislar. Y quiero agradecer en ese aspecto la presencia aquí y en todo el proceso de elaboración de esta norma del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud y Ambiente, muy particularmente los programas de nutrición, la red de nutricionistas de Moreno, que han construido no solamente la preocupación para el Estado municipal alrededor de estos temas, sino esta norma que nos predisponemos a votar en breve. La otra sensación contradictoria con la satisfacción es, por supuesto, la de preocupación y la de ocupación al respecto de construir herramientas que nos permitan abordar, en este caso, el tema de la alimentación. Decía, y espero leerlo bien, Brillat Savarin, un francés, dicen que fue el primer filósofo de la gastronomía del mundo, decía, dime lo que comes y te diré quién eres. Bueno, si yo me voy a permitir leer, presidenta, permiso, un conjunto de nombres para ver si podemos entender de qué estamos hablando. Dice, agua, leche descremada, proteína de suero, maltodextrina, aceites vegetales de palma, girasol, canola, girasol alto, oleico, lactosa, fosfato dibásico de calcio, fosfato dipotásico, carbonato de calcio, L-cistina, carbonato de sodio, ascobato de sodio, inositol, sulfato de hierro, cloruro de colina, carbonato de magnesio, sulfato de zinc, L-tripofato, acetato, DL-alfa, topoferol, L-carnitina, nicotinamida, pantotenato de calcio, palminato de retinilo, DL-alfa, topoferol, sulfato de cobre, riboflavina, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, sulfato de magnesio, iodato de potasio, fitomenadiona, colalciferol, biotina, cianocobalamina, hemolestina de soja, contiene, dice al final, leche y derivados de soja. Todo eso que acabo de leer, que es muy difícil hasta de pronunciar, porque son palabras con las que por lo menos uno que no proviene del palo no está familiarizado, es una leche de fórmula indicada para niños, niñas, niñez de 6 meses a 1 año. Eso es lo que denominamos y se denomina ultraprocesados. No estamos alimentándonos con alimento en la mayoría de los casos, sino con productos que han sufrido un proceso de industrialización con el objetivo de que lo consumamos, de que lo compremos, de estandarizar la alimentación del mundo y de hacerla aparentemente más accesible para nuestras economías, pero absolutamente dañina para nuestra salud y para la vida de la humanidad. Eso es una leche de fórmula que indican voluptuosamente en los medios de comunicación y en todas las estrategias publicitarias que se nos ocurran para los recién nacidos y las recién nacidas. A continuación, y ya dejo de leer, voy a leer algunos datos para no ser impreciso sobre nuestro país al respecto de esto. Somos el primer país del mundo en el consumo de bebidas azucaradas, de gaseosas. Somos el tercer país de Latinoamérica, detrás de México y Chile, en el consumo de productos ultraprocesados, como el ejemplo que acabo de leer. Somos el país con mayor índice de obesidad infantil en Latinoamérica. Andamos cerca del 13%. En el 2019 andábamos por el 9%. El crecimiento es preocupante. Más del 50% de nuestra población adulta tiene exceso de peso y en la población adolescente e infantil ronda el 40%.
más del 40%, el 46% para ser exacto, de nuestra población y de la población de Moreno, por ejemplo, padece de hipertensión. Y más del 10%, el 12%, para ser exactos, de diabetes. Este tipo de enfermedades son el resultado de, entre otras cosas, pero muy particularmente, de una mala alimentación. Una mala alimentación que es provocada, difundida y intensamente publicitada por la industria alimentaria. Por primera vez, y este detalle con trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias aquí presentes, quiero decirlo también, por primera vez en la historia de Moreno hay un programa específico municipal y hay una inversión municipal específica en trabajar sobre la hipertensión. Estos datos también hay que hacerlos públicos cada vez que podemos, porque solemos discutir largo y tendido, y está bien, sobre la afectación presupuestaria y sobre el uso de los dineros públicos en este recinto. En este caso hay una preocupación que surge del análisis de los datos y de mirar lo que le está pasando a nuestra comunidad, y hay una ocupación en invertir partidas presupuestarias para trabajar sobre la medicación necesaria para atender la hipertensión. Contaban las compañeras trabajadoras del área que hasta al inicio, cuando se empezaron a probar las herramientas para medir la hipertensión, había quienes sospechaban que la compra que se había hecho venía fallada porque a muchas personas que eran atendidas, medidas, estudiadas, les daba que padecían hipertensión. Si uno mira, el 46% de la población de Moreno potencialmente sufrimos de hipertensión, es perfectamente posible que a casi 1 de cada 2 personas a las que se mida le dé un alto índice de hipertensión. Este es un problema que debemos abordar desde el Estado, que debemos abordar de la comunidad y para el que mundialmente se está trabajando en legislación, en campañas de difusión, en estrategias de producción de alimentos distintas a la de la industria alimentaria que gobierna el mundo. La idea de soberanía alimentaria tiene que ver con esto, con poder elegir libremente cómo producir los alimentos que van a consumir nuestras comunidades, preservando y protegiendo y mirando preferencialmente cuidar la salud de nuestras comunidades. Por eso, en Argentina, después de mucho tiempo, de mucho debate y de mucho lobby de la industria, se logró aprobar la ley de etiquetado frontal. La ley de etiquetado frontal básicamente propone una advertencia en los productos por el exceso en algunos nutrientes críticos, lo llama la ley, para que, valga la redundancia, estemos advertidos y advertidas cuando vamos a consumirlos o cuando los encontramos en las góndolas de los supermercados. Tenemos también ley de góndolas, que propone que haya un espacio en las góndolas de los super e hiper para la producción nacional. Tenemos en camino, no es ley todavía, una ley que promueve la producción agroecológica. Otra de las cosas que plantea esta ley, a la cual estamos adhiriendo con esta norma, es la publicidad. Se prohíbe direccionar la publicidad en el público hipervulnerable, dice la Ley de Defensa del Consumidor, que particularmente son las niñeces. Entonces, la publicidad orientada específicamente a las niñeces está prohibida en aquellos productos que contengan uno o más sellos de advertencias. Todo eso lleva un tiempo de aplicación y, como veremos, cualquiera que se acerque al súper de su barrio va a ver que todavía no encontramos en la mayoría de los productos ninguno de los sellos de advertencia porque están haciendo uso de los periodos de prórroga que establece la propia ley, de agotar el stock, de acomodar la producción de determinados productos a las exigencias de una alimentación saludable, etcétera, varios, todas dilaciones que también tienen que ver con el lobby empresarial. Entonces, una de las propuestas es, por supuesto, adherir a esta norma, que el Estado municipal pueda adherir. Y empezamos a pensar también cómo podemos ayudar a esa norma en el marco de nuestras facultades. Y nos encontramos con una estrategia publicitaria en particular, que es la de ofrecer al alcance, particularmente de los más chiquitos y de las más chiquitas, en las góndolas de los supermercados, por ejemplo, en las góndolas cercanas a la caja, en la línea de caja de los supermercados, todos productos ultraprocesados. Todas estas cosas de las cuales
sus ingredientes nos parecen tan extraños cuando tenemos la posibilidad de encontrarlos porque tienen una letra chiquititita así, que es muy difícil de mirar y no están publicados en ningún lado. Están al alcance de la mano en el último tramo de la compra que va a hacer un ciudadano, una ciudadana, en este caso de Moreno, y generalmente al alcance de los más chiquitos, como para direccionar la publicidad en ese estrato de nuestra población. Esto, como veremos, según la ley de etiquetado frontal, y si entendemos que la publicidad en lugar de venta, porque se denomina así como estrategia publicitaria, y los análisis con una técnica que se llama neuromarketing, que analiza cómo reacciona el cerebro de las personas a ese tipo de ofertas, en ese tipo de lugares y a ese tipo de productos, si entendemos que eso es una estrategia de publicidad, entendemos que avanzará la ley de etiquetado frontal en regularlo y en prohibirlo. Por eso hicimos un aporte que ya hicieron en otras ciudades, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Neuquén con ley provincial, que es impedir que en la línea de caja se ofrezcan estos productos. Y hago esta aclaración porque enseguida surge la preocupación por la libertad del mercado y caen las voces mundiales alrededor de cómo vamos a tocar la vaca sagrada, valga la redundancia, de la libertad del mercado. No estamos yendo contra la libertad del mercado, estamos simplemente planteando que en un lugar no se puede ofertar como técnica publicitaria determinados productos que además están advertidos y prohibidos para su difusión por la ley de etiquetado frontal. Por tanto, esta norma que hemos construido con el invaluable aporte de los profesionales y las profesionales de la salud de Moreno, con los datos que viene construyendo el Estado municipal, también incorpora como tramo final una propuesta de que el municipio incluya en su estrategia publicitaria, en la vía pública, en los instrumentos que tiene para la difusión de las herramientas institucionales que tiene, campañas de alimentación saludable, que podamos aportar desde el lugar de responsabilidad institucional, social o comunitaria que tenga cada uno y cada una de nosotros, a difundir estrategias de alimentación saludable que le hagan frente a estas enfermedades que se están llevando puesta a nuestra juventud, a nuestra niñez y que están produciendo un futuro para las generaciones que hoy son niños y niñas muy difícil en términos de salud y que además van a complicar seriamente la capacidad del Estado de abordar estas problemáticas. Por lo tanto, es una norma que propone ayudar a una ley nacional que fue muy peleada y fue muy celebrada por quienes abrazamos la causa de proteger la salud de nuestras comunidades y de enfrentar, en la medida de las humildes capacidades que tiene el Estado, la voracidad del mercado sobre la salud de las personas, aportar una herramienta municipal a este proceso. Hay historia en Moreno. Moreno tiene tiene dos ordenanzas de prohibición de fumigación con agrotóxicos, tiene una ordenanza de góndolas que salió incluso antes que la ley nacional, tiene una ordenanza que regula y plantea propuestas para la comunidad con celiaquía, tiene una ordenanza que establece la propuesta de la creación de parques agrarios con producción agroecológica. Hay una mirada del Estado municipal que ha sido hondamente discutida en este recinto y acompañada felizmente por la mayoría y en muchas instancias por la totalidad del cuerpo, de proteger la salud de las personas con estrategias institucionales. Por lo tanto, celebrar una vez más esta posibilidad de aprendizaje que nos brinda la responsabilidad institucional que tenemos, esta instancia de aportarle una herramienta necesaria al Estado para cuidar la salud de las personas y para mirar hacia un futuro distinto al que estamos asistiendo con la voracidad de la industria alimentaria y del mercado en general por sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud, e invitarnos nuevamente a convertir esta ordenanza, a sancionar esta ordenanza, a convertirla en ordenanza y a acompañar un proceso de diálogo con nuestra comunidad para ofertar nuestro granito de arena en la transformación necesaria de los hábitos alimentarios que tenemos que producir para cuidar nuestra vida. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en principio quería plantear, por lo menos desde mi banca, si vamos a votar a favor de esta ordenanza, pero me parece que también hay que, o por lo menos nos parece interesante, y plantear nuestras diferencias de caracterización. A ver, esta ordenanza, la realidad es que si no viene con medidas de fondo,
lo que va a producirse es más de lo mismo. ¿En qué sentido? Sabemos que la situación, de hecho actual, ¿no? con estos números de la inflación que se vienen dando, cómo los salarios están claramente por debajo de la inflación y las paritarias por debajo de la inflación, claramente entendemos de que los alimentos más saludables son los más caros. Entonces, también en este contexto, entiendo de que no sé si existe la libre elección como derecho de consumidores. ¿Existe? ¿O uno termina eligiendo los alimentos más económicos que me permitan llegar a fin de mes, que muchas veces están relacionados con todos estos alimentos ultraprocesados? Y justamente quizás la alimentación más saludable es lo más caro. Ni hablar de las personas que necesitan alimentos sin TAC, que es lo más caro que hay. Es decir, gran parte del sueldo va a esos alimentos que es carísimo. Entonces, si se da en este contexto donde se van liquidando todos los sueldos, este tipo de ordenanzas, si bien en parte tienen cierta progresividad, en los papeles o en la realidad muchas veces no se va a terminar cumpliendo. Y me parece que también hay que plantear, porque si estamos hablando de todos estos alimentos ultraprocesados, con todos estos elementos que yo no voy a pronunciar, que lo pronunció el concejal, o por lo menos para nuestro entender, también es responsabilidad del Estado. ¿Quién habilita esos productos? ¿Quién habilita todos esos alimentos? Es más, yo podría preguntar por qué hoy en día tenemos las hamburguesas de carne con soja. Entonces, ahí hay alguien que lo habilita y ahí también hay una responsabilidad. Por eso me parece importante plantear las diferencias, si bien en este caso, por lo menos de nuestra parte, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Agostinelli. Presidenta, bueno, desde ya decir que vamos a acompañar esta ordenanza nos parece muy interesante, pero hay algo que no puedo dejar pasar en toda esta situación. Escuché casi 20 minutos hablar al concejal y tomé algunas notas de lo que fue diciendo. Dime lo que comes y te diré lo que eres. Habló de los alimentos ultraprocesados, mencionó cada una de las cosas que tenían los alimentos ultraprocesados. Habló de mala alimentación provocada y difundida. Habló de ocupación y preocupación por parte del Estado en la alimentación. También dijo un problema que debemos abordar desde el Estado. Cómo ayudar desde el Estado con normas que permitan beneficiar en la salud. Normas que no afecten a los niños, proteger con estrategias. Y dijo también que hicimos un aporte, que hoy se está haciendo con esta normativa un aporte. Y también dijo que esta ordenanza incluye campañas de publicidad. Yo soy de las que creen que mejor que decir es hacer. Y voy a mencionar una situación que se viene planteando y al iniciar esta sesión se habló por otro tema, pero en relación a ello. Y hablo de la alimentación en las escuelas públicas. Alimentación que está a cargo del Ejecutivo. Mejor que decir es hacer, sigo repitiendo. Hablamos de buena alimentación y la alimentación que reciben los chicos en las escuelas es de alimentos ultraprocesados. Habló de leche, se entrega leche en polvo en algunas escuelas. Habló de las normativas que van acompañando, habló de parques agroecológicos, que este cuerpo ha votado, y todavía no vimos que los parques agroecológicos hayan hecho un aporte
por compromiso del Ejecutivo a la alimentación de los chicos en las escuelas. Creo que dime lo que comes y te diré lo que eres es muy significativo y es una pregunta que creo que el Ejecutivo debe hacerse, que el oficialismo debe hacerse, porque sacaron el SAE del Consejo Escolar para brindar un mejor servicio y lamentablemente desde que se asumió esa responsabilidad no vemos que eso haya sucedido, pero hoy se van a aportar fondos del Estado municipal para campañas publicitarias para que haya una conciencia social sobre los alimentos, pero también para que en los supermercados no se pueda vender en las góndolas de las cajas. Creo que los fondos deberían ir para mejorar el servicio alimentario. Creo que deberíamos estar discutiendo qué es lo que comen los chicos en las escuelas, que es responsabilidad del Estado. Digo, hicimos un aporte, hacer un aporte, cuidar a los chicos, que los chicos no se vean afectados, es que no reciban comida en mal estado y que sigan las mismas empresas funcionando. Que no suceda más, que no sigamos siendo noticia, que no tengamos que lamentar ningún chico intoxicado por malos alimentos y no llegamos nunca a hablar de nutrientes. En esta sesión habló 20 minutos de nutrientes. Hablemos 20 minutos de nutrientes para los chicos en las escuelas. Eso es un aporte social, eso es una verdadera política pública, eso es un compromiso con la salud. El compromiso debe ser asumido por el Ejecutivo, debe ser asumido por el oficialismo. Los funcionarios de todas las áreas, salud, educación, tienen que estar comprometidos en que los alimentos sean de calidad, pero también sean nutritivos, porque es lo que permite el desarrollo de los chicos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, señora presidenta. La verdad que yo voy a tratar de exponer, de ser breve, y lo voy a hacer con ciertos reparos para no tratar de ofender a nadie, ni generar un debate rabioso. Me parece muy bien el contenido de este proyecto, me parece interesante, pero con esto yo no quiero hacer demagogia. Cuando se habla de este proyecto, que habla de alimentación, y que yo lo veo muy bien, pero también hay que recordar que en nuestro país, de cada 10 chicos hay casi 4 que se van a dormir sin su cena, o que no pueden completar su alimentación cotidiana. Cuando hablamos de las góndolas en nuestros barrios populares, nuestros compañeros no van a las grandes cadenas de supermercados, compran en el barrio, porque compran con la plata que ganaron con su changa durante el día. Yo no quiero subestimar este proyecto, pero tengo que decir también que hay índices inflacionarios que sacuden a millones de familias argentinas y que eso también hay que resolverlo. Que cuando hablamos de comidas naturales, qué mejor que nuestras verduras, pero cuando nuestros vecinos o nuestros compañeros van a la verdulería, 300 pesos un kilo de cebolla, en este hermoso país, donde tiramos una semilla en el asfalto y crece una flor. ¿Qué mejor que nuestros hijos comieran fruta? Inalcanzable para muchos de nuestros hogares. Yo respetuosamente digo que voy a acompañar, porque me parece que es interesante. Pero hay una cuestión mucho mayor, que quien gobierna hoy los destinos de esta patria deben extremar las medidas
para que nuestros chicos puedan comer un pedazo de carne. Casi 1.000 pesos un kilo de carne. Me parece que el proyecto es interesante, pero yo no me quería retirar de este recinto sin decir esto, que hay una tarea en gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que es una batalla en la que vamos perdiendo. Y cuando perdemos contra la inflación, cuando perdemos la pulseada con las 6, 7, 8 cadenas que son fabricantes de alimentos, cuando nosotros perdemos esa pulseada, repercute en los hogares más humildes de nuestra patria. Vuelvo a decir que no quiero ni subestimar ni desmerecer este proyecto, pero hay cosas a las que la debemos puntualizar, porque esta noche hay muchos chicos que no van a mirar la etiqueta de qué alimento tienen, simplemente se van a ir a dormir sin comer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, no habiendo más oradores, se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 17 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención. Por secretaría se leerá el siguiente punto del orden del día. Expediente HCD número 35-181-2022. Concejala Gallardo Marisol, sobre adhesión a la Ley Nacional número 26.396, trastornos de conducta alimentaria, dictamen número 4. Tiene la palabra la concejala Gallardo. Gracias, presidenta. Bueno, un poco en concordancia con el punto votado anteriormente, en algunas cuestiones, no en todas, la adhesión a esta ley, a la ley 26.396 sobre trastornos de conducta alimentaria. Sabemos que no son muy visibles o no se ponen mucho en agenda tal vez estas cuestiones sobre las enfermedades de conducta alimentaria. Cuando hablamos de enfermedades de conducta alimentaria no solo nos referimos a la bulimia o la anorexia. Por eso el pedido y la adhesión a esta ley es para profundizar y también articular con el punto anterior sobre este tema, darle visibilidad a la importancia que es tratar estos trastornos. Muchos de quienes viven estos trastornos sabemos que son las niñeces, sabemos que son los adolescentes, sabemos que es algo que se profundizó en pandemia, no es algo que se me ocurre a mí desde la banca, sino que es algo que lo comentamos con las juventudes, que nos llegó desde las escuelas. Por eso nos parece ponerlo también en la agenda de este recinto, de este cuerpo, y siempre, como cada herramienta que se vota acá, que se busca debatir en comisiones y se busca votar acá, es para sumar y para mejorar, aceptando todo tipo de críticas, aceptando que la buena fe de que quienes hablen desde acá siempre van a querer aportar a lo mejor, sobre todo en la comunidad educativa, sobre todo en los espacios donde queremos que lleguen estas herramientas. De mi parte me interesa que estos temas se pongan en agenda, que haya campañas de visibilización de esta ley, que es muy importante. Como decía anteriormente, son los niños, son las niñeces, son los adolescentes quienes sufren estos trastornos de bulimia, anorexia, obesidad, y por eso es importante tenerlo en agenda. Como una persona que sufrió bulimia, que sufrió esta enfermedad, me parece importante tenerlo en la agenda, y por eso en este lugar que me toca cumplir ahora, no quería dejar de trabajarlo y de ponerme a disposición para poder trabajar sobre este tema. Sabemos que los medios masivos de comunicación
hablan de los cánones de belleza, de los estereotipos y de cómo tiene que ser uno, tal vez para ser feliz, la cultura de la dieta y muchísimas cosas que vemos. Así que desde mi lugar y desde el lugar de mis compañeros, desde el recinto de donde nos toque, me parece importante profundizar en campañas con los distintos ámbitos, con la Secretaría de Salud, para que nunca más tengamos que escuchar que nadie hable de nuestros cuerpos, que cada uno tiene que tener la libertad de ir por la vida con el cuerpo que quiera, sí cuidando su salud, pero que nadie nunca más cómo tienen que ser nuestros cuerpos, tiene que decir cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Con respecto a este proyecto, en principio yo quería hacer una pregunta y hago la pregunta y hago mi intervención. Mi pregunta es la siguiente, es decir, ¿este Consejo Deliberante de Moreno se adhirió a la Ley de Salud Mental del 2010? A mí me parece muy importante esta cuestión. ¿Por qué? Porque esta ley que con este proyecto de adhesión a la ley 26.396 es una ley anterior. Y ahí, y también voy a responder como psicóloga, ¿no? Que también soy. Feliz día. Muchas gracias. Y voy a plantear esto. Dentro de lo que es el abordaje de la salud mental, existen dos paradigmas, en principio, dos visiones. Una cuestión que es la histórica, ¿no? De cómo es la hegemonía del abordaje de la salud mental desde un lugar desde la psiquiatría, ¿no? Donde existe, hoy actualmente se mantiene, el poder de todo el abordaje, de todo tipo de trastornos o de toda la cuestión relacionada a la salud mental, donde las diferentes disciplinas que también nosotros estamos metidas, como el musicoterapia, el psicólogo, el psicopedagogo, perdón, me voy a olvidar de alguno, del trabajador social también, y de otros tantos más, claramente quedaban en desventaja, ¿no? El abordaje se hacía desde el lugar de la psiquiatría y hasta podría llegar a decir que era palabra santa. Entonces, ese es el paradigma que fue atravesando históricamente todo lo que es el abordaje, donde la situación era, las internaciones eran una cuestión más de control social que el abordaje en sí de las problemáticas. Entonces, a mí me llama la atención que no nos estemos adhiriendo a la ley de salud mental, o si se adhirieron anteriormente, estaría bueno que alguien me lo pueda decir. ¿Por qué? Porque existe también otro paradigma. El paradigma justamente el abordaje interdisciplinario. El abordaje de la salud mental desde todas las perspectivas. No solo la del médico, porque claramente que es importante. Pero también es importante la del psicólogo, la del musicoterapia, la del trabajador social y otras tantas claramente disciplinas que me estoy olvidando. Y justamente la ley de salud mental es la que viene a intentar, ¿no?, ir modificando determinada visión o paradigma. Entonces, por un lado, como dije, me llama la atención esta cuestión. Y después, también me parece tan importante el tema de los recursos, ¿no? Cuando hablamos de los recursos,
claramente es tan importante la salud mental que lamentablemente muchas veces se la deja de lado. Y por eso planteo la cuestión de los recursos. Yo cuando hablo con mis alumnos, muchas veces me dicen, ¿a dónde puedo ir a un psicólogo? Bueno, uno le dice, bueno, tenés en la salita, no, pero tenés que anotarte y hay una lista de espera de... Y esto sigue pasando. Además de que claramente, es decir, mucha forma de contratación es bajo la modalidad del monotributo, ¿no? Que claramente no tienen un convenio colectivo de trabajo, totalmente precarizados, ¿no? Esto me parece también importante plantearlo. Y después, por otro lado, me parece, y yendo directamente a la ley 26.396, pido disculpas, pero voy a leer el artículo 8, que plantea lo siguiente. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o exceso de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local. Bueno, yo creo que en todo el año de hoy, este año, hemos debatido un montón la cuestión de la problemática del servicio alimentario, lo de las tartas podridas, no quiero dejar de olvidar todo lo que fueron ese momento, las hamburguesas con hongos y demás. Y también, acá, justamente me parece importante plantear, es decir, diferentes situaciones que se vienen dando. Desde la docencia le puedo plantear que hay muchas quejas en relación al servicio alimentario. A mí me llegó la información, y la verdad que es preocupante, de que en la primaria 49 se envían una sola vianda para los chicos, pero ellos tienen jornada extendida. ¿Solamente van a desayunar? ¿Y la merienda? Bueno, además de la cuestión de que si nosotros vamos a la escuela, yo, claramente sigo yendo a las escuelas, a ver, lo que se envía es totalmente dispar. Por un lado, en algunos se les manda un sanguchito, por otro lado se les manda un pan, una mermelada y una frutita, una naranja y nada más, ¿no? Entonces, ahí me parece que empezamos a ir y llevar todas las contradicciones, ¿no?, que se vienen dando. Y después, por último, para ir cerrando, si este Consejo Deliberante no se adhirió a la Ley de Salud Mental, solicito que en el expediente se modifique y también plantee la adhesión a la Ley de Salud Mental número 26657. Y también que especifique, que el abordaje sea interdisciplinario y no solamente, como plantea, un integral, porque desde el lugar integral no sabemos a qué nos referimos. Sí, el abordaje debe ser interdisciplinario. Y claramente, es decir, frente a estas modificaciones, me parecen tan importantes que tienen que estar. Muchas gracias. Gracias, concejala. Respecto de si adherimos o no a la ley, hay que fijarse en el digesto, que bueno, después de la sesión me voy a fijar personalmente a ver si adherimos o no. Usted también lo puede consultar. ¿Hizo una moción concreta? Planteé que está bien que no hay una respuesta concreta. Bueno, entonces yo planteo directamente que nos adhiramos a la Ley de Salud Mental del 2010 y que el abordaje especificado que sea interdisciplinario. ¿El de la ley? Porque no podemos modificar una ley. No. Pero porque nosotros... Que se diga en la ordenanza esta... En la ordenanza, ok, perdón. ya entendí. Perdón,
Sí, en la ordenanza que plantee también la perfecto. adhesión a la ley de salud mental y que, que el abordaje Diga integral. diga No, no diga interdisciplinario. interdisciplinario en vez de integral. Ok. Exactamente. Concejala Díaz Ciarlo. Me parece que en primera instancia lo que planteó usted, que todos tenemos acceso al digesto y podemos consultar, y no podemos, por si las dudas, agregar un articulado a una ordenanza que después, si ya está hecho en este consejo, va a quedar sin efecto. Digo, tranquilamente lo podemos dejar el expediente como está, que es la adhesión a una ley en particular, y posterior a eso, chequear en el digesto si en aquel entonces este consejo ha adherido a la ley, y en caso de que no suceda, creo que todos estamos de acuerdo con la ley de salud mental y no creo que nadie se oponga a la adhesión de esa ley. Pero por si las dudas no podemos hacer cosas acá. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Martínez Naya. Gracias, señora presidenta. No ratificar lo que decía la concejala Díaz Ciarlo. La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de salud mental en el año 2014, por lo cual los municipios están adheridos a su cumplimiento. Creo que estamos debatiendo una norma que es interesante, que es propositiva, y en todo caso, una vez resuelto a través del digesto, me parece que podríamos debatir si este consejo no tiene voluntad de adherirse a una ley que hoy está en discusión a nivel nacional por algunas modificaciones que quizás no estaban contempladas. Nada, ratificar lo que decía la concejala. Gracias, concejal. Concejal Juan Fernández. Por la concejal Díaz Ciarlo y concejal Naya, y además porque estaríamos adhiriendo a una ley que es un fracaso absoluto. O sea, la ley de salud mental se ha transformado en un fracaso absoluto para toda persona o todo familiar que tenga una situación así, porque realmente no se sabe, porque el camino al infierno está regado de buenas intenciones. Yo no digo que hayan tenido malas intenciones, pero claramente nos estaríamos metiendo en un berenjenal que me parece que no corresponde y ha sido bien explicado por los concejales que me antecedieron. Gracias. Gracias, concejal. Sí, concejal Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Sumaba eso, en noviembre del año 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia firmaron un convenio de cooperación mutua entre Nación y el municipio para justamente generar estrategias de intervención articuladas e integrales para el abordaje de la vulneración de derechos. Entonces digo, de la vulneración de derechos. Entonces digo, hay instancias, en ese entonces fue un convenio, me parece que nosotros en este momento estamos discutiendo otra cosa, pero hay instancias anteriores donde este municipio ha tenido la voluntad de avanzar en la temática. Gracias, concejala. ¿Sigue manteniendo la moción? Sí. Sí, bueno. Entonces, no habiendo... Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser respetuoso y de traer más confusión a lo que estamos confundidos. En primer lugar, una moción en el recinto no se interpela, salvo que haya votado una interpelación. En las interpelaciones hay preguntas. En este caso, la concejal hizo una pregunta. Usted no es una computadora, compañera señora presidenta, la secretaria tampoco. Habrá que averiguar, y si no estamos adheridos a esa ley de salud mental, habrá que traerlo al recinto, debatirlo, si los concejales en su mayoría quieren adherirse. Esa parte, con todo respeto, de la moción de la concejal que hizo uso de la palabra y que emocionó, esa parte de la moción hay que obviarla. Hay que obviarla, no corresponde, no entra en reglamento, no entra en las actitudes del cuerpo, y lo digo respetuosamente. Hay una parte de la moción de la concejal que se puede llevar adelante, pero la otra hay que responder la pregunta, si estamos adheridos o no, y después, si no estamos... Gracias. Concejal Gastón Fraga pide la palabra. Disculpe.
lo que se está infiriendo aquí es una modificación que dice la ley nacional, cosa que nosotros no tenemos competencia de hacer. En el proyecto que se ha presentado en este recinto no se hace. Deroga ley anterior. Eso en este caso no correspondería. Y el segundo es ley especial, deroga de ley general. En todo caso, la propuesta de la concejala de adhesión será a esta legislación que de forma especial trata estos trastornos alimentarios y de forma supletoria cuestiones que no estén tratadas en esta ley y en tanto y en cuanto se considere que es un trastorno de la salud mental, corresponderá que intervenga la ley de salud mental. No hay una incoherencia legislativa. Está claro que una ley nacional no la podemos modificar, de manera que no correspondería votar una moción para modificar una ley nacional. Concejala Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Lo último, para sumar a este debate acerca de las accionarias del municipio, me acaban de decir que estamos en este momento formando un nuevo equipo de salud mental y nutrición para el abordaje justamente de lo que viene a traer en discusión la concejala Gallardo, con nutricionistas, psicólogos, médicos, o sea, la interdisciplinariedad dentro de la mirada del municipio está puesta en lo que se está haciendo. Me parece que está claro que nosotros necesitamos la adhesión a esta ley para poner en agenda, más allá de lo que ya se está realizando, la necesidad de abordar estos temas. Y por otro lado, me parece que es un debate que ha llegado a su fin. Todos estamos de acuerdo con que la moción no corresponde y me parece que tenemos que pasar a votar. Mire, es claro que no podemos modificar una ley nacional, así que no corresponde. Bueno, no habiendo más oradores, se pone a consideración este proyecto. Pueden votar. Pueden votar. Proyecto, sí, no corresponde, no podemos modificar una ley. Aprobado por 16 votos, 1 negativo, 2 abstenciones. Me consta en acta que el voto del concejal Juan Fernández es positivo, no abstención. Entonces son 17 votos afirmativos, ninguno negativo, 1 abstención.